Dejemos de frivolizar con la juventud. No la demonicemos, por favor, que es una de las grandes víctimas olvidadas de la maldita crisis económica. No la encasillemos en la generación Nini, en los hijos de papá que se refugian en la droga, en la juventud que ha bajado los brazos o en la juventud que viaja al extranjero de Erasmus únicamente de ocio o a servir copas. No es una juventud apolítica, descreída, sin compromiso y sin ideales. Tenemos la mejor generación de jóvenes de la historia de Andalucía. Los jóvenes de ahora están más preparados, más formados que los de mi generación y la generación de mis padres. Y no un poquito más, sino mucho más. Los jóvenes de hoy en día necesitan comprensión, soluciones y confianza, como reclama nuestro invitado de esta noche. A los jóvenes les dijeron que debían ser buenos chicos, que debían formarse para llegar a una meta, y en esa meta no hay nada más que un insoportable 65% de paro juvenil. Es el horizonte tenebroso que tiene ante sí una generación, insisto, olvidada. Olvidada porque, ¿cómo se le explica que la Unión Europea destine para crear empleo juvenil 6.000 millones de euros? Ni un 10% del rescate financiero, del rescate bancario, solo en España. De todo ello y más cuestiones hablamos en unos instantes con el director del Instituto Andaluz de la Juventud, con Raúl Perales, naturalmente con todos ustedes. Y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. El Gobierno de la Junta de Andalucía ya estudia la pionera medida en España de garantizar por ley en nuestra comunidad un suministro vital de luz y agua a quienes no puedan pagarla. En torno a 54.000 andaluces, según un estudio de profesores universitarios que ha presentado esta mañana al Consejo de Gobierno el vicepresidente Diego Valderas. Son medidas sociales fundamentales en un contexto crudo, extremadamente duro y difícil para muchas personas. De hecho, Cáritas Andalucía, precisamente hoy, en la antesala del Día Sin Techo, que se celebra el domingo, identifica ya casos de familias que al quedarse sin recursos malviven en naves o en la calle, a veces incluso con sus propios hijos, lo que demuestra que está cambiando así el perfil de personas sin techo. 70.000 facturas pendientes en Andalucía comenzarán a cobrarse a partir de mañana. La Junta empezará a abonar 631 millones de euros en facturas de la tercera fase del plan de proveedores. Saldará así pagos correspondientes a conciertos sanitarios, educativos, de servicios sociales, dependencia, ayuntamientos y universidades. Será una buena inyección de liquidez a miles de empresas, organismos públicos y particulares, aunque no le va a salir gratis a la Junta, que tendrá que pagar casi 90 millones de euros en intereses que le cobra el Gobierno central, muy por encima del precio del dinero. Y a 72 horas de que comience el Congreso Regional Extraordinario del PSOE andaluz, que encumbrará a Susana Díaz como la primera mujer que liderará la potente Federación Socialista Andaluza, la también presidenta de la Junta de Andalucía ha despejado ya la principal incógnita que quedaba por despejar. Prescindirá del número 2 del partido, el vicesecretario general Mario Jiménez, quien pasará a ser portavoz parlamentario, como años atrás. Díaz elimina la figura del vicesecretario y opta por el organigrama tradicional del secretario de organización, aunque confirmó ayer a los secretarios provinciales que no descargará en nadie la responsabilidad de dirigir el PSOE andaluz. Lo hará ella personalmente. Página económica con dos conflictos laborales. Nuevas protestas de los astilleros Navantia en la Bahía de Cádiz que exigen al Gobierno del Partido Popular explicaciones sobre la pérdida de 4 gaseros. Y Cajasur da marcha atrás en su intención inicial de despedir a trabajadores para compensar la bajada de ingresos por la sentencia que lo obliga a retirar las ilegales y abusivas cláusulas suelo. Pero sí propone bajas voluntarias y una rebaja salarial obligatoria. Moraleja, el banco nunca pierde. Y preocupante, alarmante estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Pone en evidencia los casos de violencia de género y maltrato machista en edades cada vez más tempranas y cómo el WhatsApp, el 20 o el móvil se están convirtiendo en nuevos instrumentos para ejercer la violencia, para acosar y controlar a la pareja, y alerta de la baja percepción que tienen jóvenes y adolescentes del riesgo de ese uso. De hecho, en torno al 60% de las chicas reconoce haber recibido insultos machistas de novios, exparejas, amigos de la pandilla o chicos que les gustan. Incluso el 10% ha recibido mensajes que les han hecho sentir miedo. Algunos de estos asuntos los vamos a tocar en la tertulia política, en el debate de todas las semanas, que hoy adelantamos al martes, con Rafael Carmona del Partido Popular, con Soledad Pérez del Partido Socialista, con Alba Doblas de Izquierda Unida y con Francisco González de UPyD.
Pero lo dicho, hasta las 10:30 tenemos la oportunidad de acercarnos al perfil del joven andaluz y sobre todo a una institución que trabaja por y para ellos, el Instituto Andaluz de la Juventud. Nos acompaña su director, Raúl Perales. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de 8 Andalucía, de A por Todas. En absoluto, muchas gracias a vosotros. Es un placer recibirte y si te parece bien, vamos a contextualizar qué es el Instituto Andaluz de la Juventud para aquellos andaluces que nos estén viendo y que no sepan qué es. ¿Qué es el Instituto Andaluz de la Juventud? ¿Qué es el IAJ? ¿Qué se pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder los jóvenes? Bueno, el Instituto Andaluz de la Juventud es el organismo que debe abrir la puerta a los jóvenes de la administración andaluza. Es sin duda alguna una puerta virtual y es una puerta física porque tiene una estructura provincial, es decir, tiene una coordinación provincial en cada una de las provincias y una dirección general. Es la puerta que le abre a los jóvenes para recibir toda la información de todas las medidas de las que se puede beneficiar un joven dentro de la Junta de Andalucía, pero por supuesto tiene medidas propias que van orientadas a fomentar la participación, el asociacionismo, la movilidad, incluso promocionar las asociaciones juveniles, apoyar a los ayuntamientos en sus proyectos locales y también, por supuesto, como no, y creo que hacía más falta que nunca, ayudar a los jóvenes a constituir empresas. ¿Cuáles son aquellas medidas? Evidentemente has puesto el acento en la última, ¿no?, en la posibilidad de crear empresa. Pero ¿cuáles son las medidas fundamentales donde tú pondrías el acento? ¿Cuáles son las más reclamadas, las más preguntadas por los jóvenes que se acercan al IAJ? Bueno, fundamentalmente son las dudas sobre empleo y vivienda. Es decir, está claro que el principal problema para los jóvenes hoy en día, y así arrojaban los datos del Informe Social para de la Juventud en Andalucía, es que la mayor preocupación para los jóvenes es el desempleo. Así arrojan los datos del teléfono de información juvenil que tiene el Instituto Andaluz de la Juventud y así la página web Patio Joven, que ha recibido hasta el primer semestre de este año 600.000 visitas desde IPs distintas, y como segunda página web la página Radar Emancipación, www.emancipación.es, donde pueden obtener información de todas las medidas que tiene la juventud para empleo y vivienda. Esas son las dudas más recurrentes de la juventud andaluza sobre empleo, sobre formación, sobre orientación laboral, sobre prácticas, sobre becas, sobre movilidad, y sin duda alguna sí hay muchas dudas y muchas consultas sobre conseguir un trabajo en otros países de Europa. Eso sí, es cierto. ¿Es una juventud que ha bajado los brazos o que tiene ganas de luchar? En absoluto, es la juventud más reivindicativa que yo creo que hemos tenido en mucho tiempo. Es decir, yo creo que sin duda hemos tenido muchos mitos, hemos caído también, no hemos caído, es decir, una parte de la sociedad ha caído en mitificar a la juventud con que era la juventud nini. El mayor fracaso que yo he vivido es como recibí hace poco documentación sobre el Fondo Social Europeo y definía a una parte de la juventud como nini. Es decir, ya un organismo europeo define a la juventud como nini. Me parece un concepto totalmente negativo que lo victimiza y que entendemos que ese concepto no ayuda a la juventud. Es decir, la juventud es más reivindicativa que nunca, está más hiperconectada que nunca. Yo creo que el señor Wert sabe que la juventud hoy es muy reivindicativa. Con las huelgas contra la LOMCE lo hemos visto, con la reivindicación de todos los Erasmus en los distintos países de Europa, a través de las redes sociales, a través de YouTube, hemos visto que estamos ante una generación que está luchando por los derechos colectivos. Es decir, eso sociológicamente está siendo un fenómeno que está siendo evaluado por los distintos sociólogos. Es decir, hay varios teóricos, Borstaki y Tevenot, que hablaron de una crítica social y de una crítica del artista. Es decir, están diferenciando entre lo que fue la generación hippie, que se preocupaba por los derechos individuales, y la generación actual, que está luchando por lo colectivo, está haciendo renacer la crítica social. Y yo creo que eso lo debemos a una juventud concienciada, formada, hiperconectada, y que está siendo el agente de cambio no solo en Andalucía y en España, sino también en muchos países del mundo. ¿Y qué está fallando para que esta juventud tan bien formada no tenga las oportunidades que han tenido generaciones pasadas? Fundamentalmente porque estamos en una crisis que está afectando al empleo directamente, y yo creo que serían múltiples causas. Es decir, analizar el desempleo juvenil, creo que habría que empezar primero porque hubo un alto abandono del sistema educativo en Andalucía. Es decir, es verdad que el sector de la construcción reclamaba a jóvenes sin formación con sueldos de 3.000 euros, y es cierto que la crisis también ha tocado la financiación de las empresas. Yo creo que hoy el común denominador de las pymes es que les falta financiación, de ahí la iniciativa de la Junta de Andalucía de instaurar un banco público y resolver esa financiación que no están resolviendo las entidades financieras, pero obviamente ante una comunidad autónoma como la nuestra, que estaba muy expuesta al sector de la construcción, que había un alto abandono escolar a causa de la construcción, y que las empresas o los sectores también importantes que Andalucía estaban promocionando, como puede ser el sector de las renovables, ha sufrido un duro varapalo del gobierno de la nación. Con la reforma energética, yo creo que son varias claves en las que
bueno, nos está haciendo muy difícil, a pesar de la asfixia económica que nos está haciendo el gobierno central. Serían varias claves a analizar el desempleo juvenil. Yo creo que abandono del sistema educativo por una parte importante de la juventud, caída de la financiación a las pymes. El Gobierno nacional no nos está ayudando con nuestro modelo productivo basado también en energías renovables. Bueno, serían muchas las variables, pero sin duda alguna la financiación de las pymes es fundamental a la hora de que puedan generar contratos, que puedan contratar a jóvenes formados. Pero esta generación, por tanto, ¿cree usted que es recuperable o es una generación perdida? No, absolutamente. Ya no digo gente no formada, sino incluso el talento que se ha ido fuera. Bueno, para retener el talento tenemos que estar en las administraciones. Es decir, yo quiero recordar que el Instituto Andaluz de la Juventud puso en marcha este año una orden que se llamaba Innovativa 6000. Si nosotros lo que estamos intentando es que los jóvenes no tengan problemas a la hora de constituir empresas, porque ellos tienen serios problemas a la hora de encontrar liquidez. Es decir, para ellos a veces su proyecto empresarial solo tiene la única solvencia de eso, de que es un proyecto empresarial. Y ante las entidades financieras tienen problemas para acceder a la financiación. Innovativa 6000 lo que daba es esa liquidez pre-constituir, antes de constituir la iniciativa empresarial, y bueno, pues estamos bastante satisfechos porque esta orden ha conseguido que 539 jóvenes accedan a esta ayuda y vayan a constituir alrededor de 250 nuevas empresas constituidas por jóvenes y que se basan en ideas muy innovadoras. Hemos dirigido esta ayuda al colectivo universitario fundamentalmente, que era el que estaba abandonando masivamente nuestra tierra, y teníamos que retener el talento andaluz. Esa ha sido una de las medidas que ha causado efecto, que esperemos que tenga futuro y que vamos a desplegar, y la Junta de Andalucía va a desplegar una serie de medidas como créditos blandos o como incentivo al autoempleo joven, con un presupuesto de alrededor de 150 millones de euros ya en 2013, que se va a mantener para 2014, y son las medidas que podemos desde la Administración andaluza seguir fomentando el autoempleo, seguir fomentando la constitución de empresas por parte de jóvenes y seguir bonificando en la Seguridad Social los contratos para jóvenes con un máximo de 2.000 euros durante 2 años, como sigue haciendo la Junta de Andalucía. Siempre hemos dicho que en la creación de empleo todo suma, pero a veces no todo es suficiente. Cualquier ingreso que haya en un saco de fondo común para crear empleo es fundamental, ¿no? Las medidas de la Junta, evidentemente, son insuficientes para crear empleo. ¿Creéis que con los 1.800 millones que van a llegar de Europa y que va a distribuir el Gobierno central a las comunidades va a ser suficiente, habida cuenta de la magnitud que, por ejemplo, hemos empleado para la banca? No, en absoluto. Es decir, es muy triste que la Unión Europea no destine ni el 10% a luchar contra el paro juvenil, cuando ha destinado casi 68.000 millones de euros para el rescate bancario. Va a destinar unos 6.000 millones de euros para toda Europa, de los cuales a España le corresponden 1.800 millones de euros, y quizá a Andalucía vayan a llegar en torno a 400 millones de euros, está por ahí la cantidad. Lo que sí es cierto y que también hay que contemplar es que el Gobierno de la Nación ha reducido en 800 millones de euros las políticas activas de empleo. Es decir, eso ha sido un duro varapalo para Andalucía, y lo estamos notando en las políticas activas de empleo continuamente. La garantía juvenil obviamente será un apoyo, pero no va a ser suficiente para acabar con el paro juvenil, que es un paro insoportable del 65%, y que debemos luchar a través de la formación, a través de bonificar la contratación para jóvenes, y que yo creo que también nos demarca mucho de las políticas de la derecha. Es decir, la derecha ha ido a reducir el desempleo juvenil bajo una doble vía. Una, devaluando la mano de obra, es decir, aprobando una reforma laboral que va en contra de los intereses y de los derechos de los jóvenes, y dos, abaratando el despido. Es decir, nosotros lo que desde la Junta de Andalucía, desde un gobierno progresista con PSOE e Izquierda Unida, lo que estamos es abaratando la contratación, que es lo que entendemos que son las necesidades de los empresarios, y yo creo que entre abaratar la contratación, la formación, los incentivos al autoempleo y, por supuesto, arreglar la financiación de las pymes es el camino para volver a recuperar el crecimiento del empleo en Andalucía. Señor Perales, he coincidido con usted en algunos actos dedicados a la juventud, destinados a la juventud andaluza, y siempre hay un denominador común en todos sus discursos que a mí siempre me ha llamado la atención: es el vocablo confianza. Confianza en la juventud, confianza en lo que pueden hacer, en lo que están haciendo y en lo que pueden llegar a hacer para la sociedad andaluza. ¿Por qué hay que confiar en los jóvenes? Bueno, yo creo que ellos nos demuestran día a día, es decir, su incansable espíritu de lucha, su participación en asociaciones, en ONG, su reivindicación de los derechos. Creo que se están comprometiendo con toda la sociedad en la lucha por el estado del bienestar, y sin duda alguna tenemos que confiar en los jóvenes, porque no porque sean el futuro, sino porque son nuestro presente más inmediato, y porque son, con un pacto intergeneracional, los que tienen que construir esa sociedad. Es decir, no podemos abandonar a una generación
completa por culpa de esta estafa. Es decir, la juventud andaluza tiene que recuperar la confianza. Yo creo que tiene que recuperar la confianza en que la administración, en que la política, en que desde la política se pueden resolver sus problemas. Y además, después de recuperar esa confianza, tenemos que abrir la puerta a la esperanza de que se pueden solucionar los problemas, se pueden solucionar sus problemas y que podemos vivir en una Andalucía competitiva a través de I+D, blindando el estado del bienestar y, por supuesto, no devaluando nuestra mano de obra, sino haciéndola más competitiva a través del conocimiento. ¿Es falso decir que la juventud andaluza es muy difícil convocarla en nombre de lo común, que va cada uno por su lado? En absoluto. Por ejemplo, la LONCE o la reacción que ha habido en las redes con las becas Erasmus demuestran que eso no es así. Yo creo que, como decían antes, y los sociólogos están demostrando, están haciendo renacer la crítica social y se están implicando en todo tipo de movimientos. Creo que la diferencia mucho de otras generaciones anteriores. Lo hemos visto en Occupy Wall Street, lo hemos visto en el 15M, lo hemos visto en Túnez, lo hemos visto en Egipto. La juventud hoy actual está haciendo renacer la crítica social y en España está ocurriendo igual. No es una juventud individualista o excesivamente individualista. Obviamente vive en una sociedad marcada por el individualismo que fomenta el consumismo y fomenta todo tipo de prácticas o patrones muy consumistas y muy individualistas, pero sin duda es una generación que está haciendo renacer la crítica social y eso la diferencia de muchas generaciones anteriores y la hace poner en valor. Es decir, yo creo que es fundamental que la crítica social hoy en día y más que nunca, la crítica social, la concienciación, reivindicar los derechos colectivos y que no se abra la puerta de la mercantilización a la sanidad, a la educación, a la dependencia. Yo creo que sin duda alguna estamos ante una generación comprometida, reivindicativa, hiperconectada a través de las redes sociales, lo que hace que sus movilizaciones sean muy efectivas. Esa filosofía supongo que vendrá reflejada en la futura ley andaluza de la juventud. Ustedes van a abrir un periodo de consulta al IAJ. ¿Qué aspiran con esta norma? Bueno, la ley de la juventud viene a parar lo que estamos viviendo en otras comunidades autónomas, es decir, lo que vemos en otras comunidades autónomas y viene a apoyar también otro movimiento, otro viraje que han hecho distintos organismos de juventud. Vamos a ver, la Constitución en su artículo 48 solo habla de participación para los jóvenes. Dicen que los poderes públicos tendrán que animar a los jóvenes para que participen y solo habla de participación. Los organismos de juventud hemos ido virando todas nuestras políticas de la participación a la emancipación y yo creo que la ley de juventud lo que tiene que reflejar es eso, es decir, lo que tenemos que dejar de considerar a los jóvenes es como una persona en transición, como una persona o como un proyecto de adulto. Es decir, la juventud es una franja etaria definida. Que tiene sus propios derechos. Exactamente, sus propias necesidades. Sus propias aspiraciones. Y a las que hay que poner unas políticas específicas. Pero ¿cómo se logran esas aspiraciones? ¿Cómo alcanzamos esos desafíos en un contexto de pérdida continua de derechos y de cuestionamiento del estado del bienestar? Por eso mismo hay que cerrarlo, es decir, por eso hay que blindarlo a través de una ley. Yo creo que en las comunidades autónomas del resto gobernadas la mayoría por el Partido Popular, los institutos de la juventud han sido eliminados. Bueno, lo que vamos a vivir dentro de poco, y yo espero que no sea así, es la supresión o el cambio normativo del Consejo de la Juventud de España, después de 30 años de una labor incuestionable de defensa de los derechos de los jóvenes, de defensa de las políticas de juventud, y que el gobierno de Rajoy va prácticamente a eliminar, es decir, lo va a dejar prácticamente sin voz y lo va a dejar en una dependencia del gobierno nacional que va a acabar amordazando la voz de los jóvenes en España. Eso, a través de la ley, tenemos que blindar ese tipo de derechos a la juventud. La juventud tiene que tener un interlocutor válido con la administración, como es el Consejo de la Juventud de Andalucía. Tiene que tener organismos que hagan políticas específicas de juventud. Tiene que sentar por ley de que haya planes específicos de empleo para los jóvenes. Con la que está cayendo, el gobierno nacional de Rajoy niega a Andalucía un plan de extraordinario de empleo. Lo ha hecho en Canarias, lo ha hecho en Extremadura y cree que en Andalucía no se dan las condiciones para que haya un plan extraordinario de empleo. Yo no sé qué tasa de paro quiere que haya en Andalucía para aprobar un plan extraordinario de empleo. Yo creo que hay una serie de políticas públicas que blinden el estado del bienestar, que blinden las políticas de juventud, que den por sentado que los jóvenes no son en una etapa de transición a ser un adulto, sino que son personas con necesidades específicas, con problemas específicos y que debe haber políticas públicas que se ocupen de esos problemas. Esos problemas son el paro, el acceso a la vivienda, pero también hay un problema cardinal, que es el creciente machismo en edades cada vez más tempranas. Hoy, sin embargo, hoy precisamente la ministra Mato ha presentado un informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que detalla cómo hasta un 60% de las chicas reciben insultos machistas, incluso amenazas a través del móvil, del WhatsApp, de Twenty, de Facebook. En fin, supongo que usted no es ajeno a esa realidad. No.
usted la vivirá desde su propia delegación. ¿Qué se puede hacer? Porque algo está fallando. Sí, estamos fallando en varias cuestiones y esa es una puntual. Es decir, con el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud tiene una magnífica relación y hace tiempo nos dimos cuenta que los colectivos feministas tenían un problema de renovación generacional. Es decir, cuando se reúnen los colectivos feministas, la media de edad es de 50 años. Ante ese problema, diseñamos la Escuela de Igualdad. La Escuela de Igualdad es una escuela por donde han pasado más de 500 jóvenes en Andalucía, donde promocionábamos los valores de la igualdad de género, donde enseñamos a través de distintas disciplinas artísticas valores relacionados con la igualdad de género y contra la violencia de género, y pretendíamos conectar a los jóvenes con los colectivos feministas. Pero lo que sí es cierto, y cuando han saltado de verdad las alarmas, es cuando los estudios del Instituto Andaluz de la Mujer de Andalucía han detectado, valga la redundancia, de que el 65% de los jóvenes entre 14 y 16 años tienen comportamientos sexistas, tienen una concepción de relaciones de pareja donde hay una legítima autoridad del hombre. Y contra eso es difícil luchar. Es decir, los institutos, los organismos pequeños de la administración, cuando queremos llegar a la juventud, tenemos un problema, porque tenemos pocos presupuestos en publicidad, nos valen únicamente las redes sociales y las marcas, las televisiones, el cine, tienen a la juventud como una diana perfecta para hacerle llegar esos mensajes. A nosotros nos cuesta mucho colarnos ahí. A veces el cine es un gran educador en valores, pero a veces tiene un efecto totalmente contrario. Yo creo que hemos visto películas donde vemos actores famosos haciendo un papel de macho alfa, agresivo, inestable, temerario, y eso afecta sin duda a la juventud. Por no decir algunos programas de televisión, por ejemplo, que difunden roles anacrónicos. Pues sí, y relaciones pues no igualitarias de pareja. Por eso el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, comenzamos una campaña, No es amor, rompe con la desigualdad. Hemos estado promocionando patrones, previniendo sobre patrones negativos o patrones de conducta que no son igualitarios, y hay conductas en el día a día que a los jóvenes les parecen muy cotidianas, pero que son un ejemplo de control, dominación y posesión. Es decir, el de no te pongas esa falda, no vayas con esas amigas o con esos amigos que no me gustan, el de déjame las claves de tus redes sociales, déjame las claves de tu Twenty, de tu Facebook, de tu Twitter. Es decir, ese tipo de control, dominación, posesión es una forma de violencia de género, y la juventud no detecta que eso sea violencia de género. Es decir, en el Informe Social de la Juventud de Andalucía cree que la violencia de género está muy extendida, un 91% cree que está muy extendida. Segundo, cree que se debe a cuestiones psicológicas, mentales, de las drogas, del alcoholismo, pero no cree que sea por una percepción de desigualdad. Es decir, cuando alguien agrede a alguien es cuando lo considera inferior a sí mismo. Eso no lo están detectando los jóvenes. Con ese mensaje tan cotidiano de no te pongas esa falda, déjame mirarte el móvil, o no te vayas con ese tipo de amigos, estamos llegando a los institutos de secundaria y muchos jóvenes están diciendo, ojo porque yo tengo ese perfil, ojo porque yo suelo ser así con mi pareja. Y eso es lo que estamos intentando frenar. Ahora nos toca la segunda parte de la campaña, que es promocionar patrones positivos de conducta o de relaciones de pareja igualitarias, que será la campaña Eso sí es amor. Pero qué lema tan bonito, No es amor, rompe la desigualdad, en contraprestación, en las antípodas al cásate y sé sumisa, ¿no? que preconiza el arzobispo de Granada. Supongo que ustedes se llevarían la mano a la cabeza, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Yo creo que mucha gente nos hemos llevado la mano a la cabeza, y le digo la verdad, yo creo que la mayoría de las personas que han llevado la mano a la cabeza son católicos y cristianos. Es decir, yo creo que ese tipo de publicaciones solo representan a una parte muy residual de la Iglesia, a la cúpula en algunas ocasiones, y a muy poca parte de las personas que nos consideramos cristianos, y según la última declaración del Papa Francisco, incluso hasta católicos. Es decir, yo creo que la Iglesia es algo muy plural, que la Iglesia tiene desde los legionarios de Cristo hasta la teología de la liberación, y estoy seguro que ese tipo de publicaciones representan a una minoría de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia es muy plural y para nada está en ese tipo de relaciones de pareja, de casas de sumisa. Déjeme que hablemos, aunque sea solo un minutillo, de una de sus niños mimados, Utopía, la Feria de la Creación Joven de Córdoba, ¿no? Que acaba de concluir, hace unas semanas, ¿no? ¿Con qué balance? Bueno, muy satisfactorio. Ya no solo este año, sino cómo está asentándose en el tiempo y en el recorrido cultural, Estamos aguantando a pesar de la caída de patrocinadores o de administraciones públicas. El Instituto Andaluz de la Juventud está aguantando con Utopía, tiene un compromiso la Junta de Andalucía con Córdoba con Utopía, y yo creo que hemos disfrutado de magníficos profesionales de la joven creación andaluza. Quiero recordar el programa Desencaja, en el que participan más de 1.400 jóvenes en Andalucía, y que sin duda alguna allí se demuestra que hay un capital cultural, creativo, innovador en Andalucía incuestionable. Y para acabar, perdón, señor Perales, que se nos acaba, estamos prácticamente fuera de tiempo.
un atraco orgánico. Este fin de semana el PSOE celebra el Congreso Extraordinario Regional que va a encumbrar a una nueva generación, a Susana Díaz, que representa, lo dicho, una nueva generación, la primera mujer que llega a la Secretaría General del Partido Socialista. ¿Eso abre la esperanza a jóvenes como usted, a jóvenes del Partido Socialista que han tenido un tapón de muchas generaciones superiores que no han dado paso? Bueno, yo creo que abre la esperanza a la ciudadanía en general. Es decir, yo creo que el nuevo equipo con el que va a contar Susana Díaz, creo que tiene muy claro que tiene que volver a conectar con una parte de la ciudadanía, creo que tiene muy claro que tiene que volver a revitalizar las agrupaciones locales. Se ha visto que la ciudadanía quiere participar, quiere debatir, quiere intervenir y tiene muy claro que tiene que devolver la esperanza en el Partido Socialista. Yo creo que va a marcar un nuevo tiempo Susana Díaz y su equipo y así lo espero. Raúl Perales, usted va como delegado de Alcalá de los Azules. Correcto. Todo un santuario del socialismo gaditano y andaluz. De ahí han salido grandes políticos. Sí, es cierto. Raúl Perales, lo dicho, director del Instituto Andaluz de la Juventud, del IAJ, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. En absoluto, muchas gracias a vosotros. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y encaramos el debate político con representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y en esta ocasión de UPyD.